Charlie, querido, ¿cómo estás? Bueno, te cuento. La regasificadora, que es de lo que vamos a hablar ahora, fue producto de un sueño que no tenía ninguna relación con la realidad. Así la definió un dirigente del sindicato del gas, y razón no le faltaba, ya que se trataba de un proyecto para el que no teníamos ni consumidores en nuestro país, ni clientes en el extranjero. La totalidad de la obra, que incluía escollera, planta de recepción, almacenamiento y regasificación del gas natural licuado, el gasoducto subacuático para enviar el gas hasta tierra, una estación de transferencia de gas natural, el gasoducto terrestre para enviar el gas hasta el entronque con el gasoducto existente y una estación reguladora de presión, tenía un costo estimado en 1.300 millones de dólares. Debía producir 10 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Pero este aquí que el primer problema es que nuestro país consume 80 millones de metros cúbicos por año. O sea, en 8 días se producía el consumo de todo un año. Esa cantidad se ampliaría al ponerse en funcionamiento la planta de ciclo combinado que UTE construye en Punta del Tigre, en San José. Aún así, el excedente superaría largamente el 60%. La idea del gobierno de Mujica entonces era que su par kirchnerista lo comprara, ya que Argentina, como todos sabemos, sufrió una notoria crisis energética y el gas es la fuente de energía doméstica más importante de ese país. Pero el gobierno argentino cambió, y también cambiaron las condiciones de explotación de Vaca Muerta, un gigantesco yacimiento de gas y petróleo ubicado en Neuquén, y por lo tanto Argentina ya no nos compraría todo el excedente. Para peor, el proyecto cayó cuando se descubrió que la principal subcontratista, la OAS de Brasil, estaba vinculada al escándalo de corrupción conocido como Lava Jato. El gobierno de Mujica hizo un llamado internacional a interesados en el desarrollo del proyecto, al que se presentaron 4 empresas. La construcción fue adjudicada a la empresa Gas de France Suez Energy y sería operado por la uruguaya Gasallago, integrada en partes iguales por UTE y ANCAP. Todo fue tan rápido que apenas transcurrió un mes entre la apertura de ofertas y la adjudicación, algo muy poco habitual para una obra de tal magnitud. Finalmente se adjudicó a quien había calificado en segundo lugar, pero los informes de las consultoras internacionales contratadas para controlar el proceso no fueron tomados en cuenta. 2 de ellos coincidían en sostener que ni la primera ni la segunda empresa calificada respetaban los pliegos del llamado. Para diseñar todo el negocio y elegir a la empresa que lo llevaría adelante, el Poder Ejecutivo contrató al estudio Posadas y Vecino. El Estado se convirtió en la garantía subsidiaria, absoluta, ilimitada, irrevocable e incondicional, según el Diario Oficial del 14 de octubre del 2013, y finalmente Gas de France Suez asumió su parte de una garantía por 100 millones de dólares a través de una empresa de papel llamada Recruiter Company, sociedad anónima con sede en una pequeñísima oficina de la calle La Comparsita, ahí en tu barrio, en Montevideo. Sí. La filial brasileña de Gas de France Suez contrató a OAS Brasil para construir el muelle de atraque del barco gasificador y el canal de acceso en la bahía de Montevideo. La obra nunca se terminó porque la empresa argentina que relevó el lecho marítimo no tuvo en cuenta la existencia de formaciones rocosas que entorpecieron y encarecieron la construcción. De estas solo quedaron unos pilotos arrumbrados y una deuda importante con unas 350 empresas uruguayas que fueron subcontratadas para diferentes trabajos. Los ejecutivos de OAS fueron encarcelados por la justicia brasileña. El contrato con Uruguay fue rescindido y Gas de France le pagó a nuestro país una multa de 100 millones de dólares, pero ganó 20 millones porque OAS le tuvo que pagar 120 millones por incumplimiento de contrato. El 16 de noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó una propuesta del legislador nacionalista Pablo Abdala y por 50 votos en 99 presentes se instaló una comisión investigadora sobre la regasificadora. Por primera vez en 11 años de gobierno, el Frente Amplio perdió su mayoría porque el diputado frentista, entonces Gonzalo Mujica, apoyó el planteo de la oposición. La denuncia de Abdala consta, mejor dicho, de 5 capítulos. Primero, las pérdidas de la trunca iniciativa, tanto para el Estado, estimadas en 65 millones de dólares, como de los participantes contratados y subcontratados por las concesionarias OAS y Gas de France Suez. Luego, errores conceptuales del proyecto, como la elección de la ubicación en Punta de Sayago y la escala de producción de 10 millones de metros cúbicos al año, mientras el país consume la 10ª parte de ello. Irregularidades e ilicitudes presentadas en el proceso de selección de las empresas. Posible pago de una coima a un alto funcionario uruguayo por parte del exministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Fernando Pimentel, durante el gobierno de Dilma Rousseff. Los gastos de Gasallago, cuya gerencia general estaba entonces a cargo de la ingeniera Marta Jara, actual presidenta de ANCAP. De acuerdo a lo que dijo luego el actual presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, el proyecto de la regasificadora se concretaría si existen ofertas interesantes para Uruguay, si no, no. Eso es lo que había dicho Vázquez. Por ahora,
o por entonces, la única interesada en comprar la producción de gas es la multinacional Shell, empresa de la que Jara fue CEO en México y que tiene un fuerte poder de lobby en el Río de la Plata, ya que el ministro de Energía argentino, Juan José Aranguren, fue presidente de la filial local de la Royal Dutch Shell entre el 2013 y el 2015, además de vicepresidente de suministros para América Latina de la misma empresa a nivel mundial, empresa a la que se incorporó en el año 1977, o sea, casi toda su carrera la hizo ahí, ¿no? Uh-huh. Hoy el país está informando sobre un acuerdo que firmó el gobierno con Shell, que se llama Memorándum de Entendimiento, al que ustedes hacían referencia, y con el que se intenta reactivar el fallido proyecto de regasificadora paralizado en el 2015. El mismo establece que Gas Sayago, recordamos, conformada por ANCAP y UTE, deberá aportar toda la infraestructura que se llegó a construir. No se ha establecido un precio. Se determina en el memorándum que Gas Sayago deberá volcar una serie de elementos, estudios técnicos, autorizaciones ambientales, dragados ya existentes y un gasoducto ya construido. Pero no se determina el costo para Shell. No está claro en este memorándum. El artículo 3 del documento, que no es vinculante para las partes, determina que Gas Sayago aportaría todos los estudios, actividades y dragados realizados, todas las autorizaciones y permisos ya otorgados. ¿Qué negocio? El gasoducto que une el gasoducto Cruz del Sur con el punto donde estaría la terminal y todos los materiales de Gas Sayago ubicados en el obrador. La contribución de Gas Sayago al proyecto se reconocerá conforme a un valor acordado entre las partes, según el valor de los activos provistos tengan para el proyecto, siendo debidamente compensado mediante pagos en efectivo o en especie, que podrá incluir la entrega de acciones de la compañía terminal, considerando que en este último escenario que los derechos de Gas Sayago, como accionista minoritario, serán discutidos oportunamente por las partes. O sea, que ni siquiera sabemos cuáles son nuestros derechos. Para el diputado nacionalista Pablo Abdala, hay aspectos cuestionables del memorando, como ya lo señalaba en la entrevista que ustedes difundían, ¿no? Uno es que Shell recibiría una autorización ambiental que fue otorgada ya hace años, sin que tenga la obligación de actualizarla. Claro. Otra es que recibiría en concesión sin licitación un área de la bahía de Montevideo. Supuestamente Gas Sayago transferirá la concesión que le hizo la Administración Nacional de Puertos para construir la terminal en la bahía de Montevideo. Esta concesión ya fue observada por el Tribunal de Cuentas. Es absolutamente ilegal porque implica la concesión sin licitación del alveo de la zona marítima, claro, que es una parte del territorio nacional. Siempre hay que llamar a licitación y en este caso con más razón. Claro. La otra vez había observado una concesión que le hizo la Administración Nacional de Puertos, una empresa que, si bien era privada, estaba conformada por dos accionistas del Estado, que eran UTE y ANCAP, y en este caso se lo concedemos a una multinacional, dijo Abdala. El legislador también considera cuestionable que Shell tendrá la facultad en solitario de fijar tarifas por el gas natural y no se obligaría a asegurar el suministro del mercado uruguayo. Esto, en realidad, a juicio de Abdala, representa un empeoramiento de las condiciones. En el esquema anterior, la tarifa no era determinada por GNLS, el anterior concesionario, sino por Gas Sayago. No era que se iba a cobrar la tarifa que quisiera, yo estaba acordado de antemano. El convenio firmado ahora menciona que se daría prioridad a la demanda local, pero no dice cómo. Establece concretamente que las partes se esforzarán por crear una prioridad para los servicios de terminal para satisfacer la demanda interna de gas para los usuarios uruguayos en los acuerdos relevantes de venta de gas pertinentes a dichos usuarios. No hay un compromiso, de lo contrario tendría que decir que las partes acuerdan la certeza de que la demanda interna de Uruguay tiene prioridad. Sí. Es decir, según señaló Abdala, quedamos cautivos de Shell, que nos va a vender en las condiciones que quiera, al precio que quiera, y encima nos va a pagar lo que quiera por todas las instalaciones que ya se han construido. La verdad, estos acuerdos, yo pienso en lo que se hizo con Aratirí, por ejemplo, con todas esas concesiones que se le daban a una empresa que todavía no sabíamos si iba a funcionar, ¿no? Que era una empresa de papel y todo el mundo lo sabía, pero que se le otorgaron un montón de beneficios, hasta un pedazo de territorio en Rocha para construir un puerto. Pienso en otras, pienso en UPM, pienso en tantas cosas, y a mí me cuesta entender cuál es la lógica del gobierno en estas cosas, realmente me cuesta mucho entender. Muchos dirán, bueno, se necesita crear fuentes de trabajo, se necesita que haya inversiones para que crezca el Producto Bruto Interno y de esa manera mejore el ratio con la deuda externa, es probablemente todo eso. Ahora, ¿cuáles son los beneficios para los uruguayos? Sigo sin verlo. Tal cual. La verdad que es fuerte esta situación, sobre todo en estos casos, ¿no? Esta es muy fuerte en este caso, porque, a ver, yo lo voy a poner al revés, Daniel. Imaginemos que la presidencia que estuviéramos en un gobierno de otro partido, ¿ah?
y que la presidencia de ANCAP la tuviera alguien tan vinculada a una empresa que se va a quedar con el mayor proyecto de ANCAP de los últimos tiempos. Es decir, esta inversión de 1.300 millones de dólares que no va a llegar a esto es más importante que la regasificadora. Es casi todo lo que invirtió ANCAP en el periodo de Sendic. Claro. Entonces, ¿qué diría el Frente Amplio en ese caso? Claro. Hablando de implicancias. ¿Por qué ahora hay tanta tolerancia a estas implicancias? Y además te voy a dar un dato. Esto forma parte de otra historia. Hace 2 semanas aproximadamente se suicidó el contador delegado del Tribunal de Cuentas de la República en ANCAP. Mira. Yo estuve hablando con algunas fuentes en ANCAP que me señalaron que, entre otras cosas, seguramente incidió la presión que estaba recibiendo. Hay otros 3 contadores que iban a ser nombrados en ese cargo y que renunciaron porque, según dicen, la ingeniera Jara no quiere controles. Mira. Esto es muy grave lo que estoy diciendo, pero eso es lo que me dicen las fuentes internas que están muy vinculadas a toda esta historia, ¿no? O sea, pasamos de un ANCAP donde todo era un dispendio absoluto a un ANCAP del que sabemos poco y nada. O sea, finalmente llegamos a la misma consecuencia, ¿no? Terrible, terrible. Me dejas pensando, ¿verdad? Con toda esa información. Es muy compleja la situación, muy compleja, sí. Muy compleja. Porque vos mirá, a ver, el modelo de renovación de la fuente energética y también es privado. Es decir, los molinos de aire también son privados. Se están suplantando facultades de OCE con el tema del agua, la ley de riego y yo qué sé, toda esa historia que todavía está en debate, ¿no? Hay problemas en el Banco República con la tercerización de algunas de sus áreas. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto país? Es una muy buena pregunta. La dejamos ahí porque la respuesta me parece que no llega, ¿eh? La seguimos mañana, Carlos. Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana. Rompecabezas. Compacto informativo.